Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado. Saben que por estos días Bucaramanga parece un poquito Bogotá, con tantos trancones, difícil de llegar a un lado, ¿cierto? El jueves también yo venía para acá para poder grabar el repaso de elección. Pues yo como ando en moto salgo siempre con un tiempo estimado de 25 minutos. Y así lo hice, le dije a Sebastián, no, yo estoy allá a las 5:30. Llegué aquí a las 6:20. ¿Sí? Había un trancón aquí hasta arriba. Yo nunca había visto un trancón sobre esta vía. Nunca lo había visto. Hasta el jueves. Y hoy nunca había visto lo que hoy vi. La ciudad está colapsadísima. Pero bueno, aquí estamos, gloria a Dios, y esperemos que aquellos que están en camino puedan llegar prontamente. Hermanos, les invito para que oremos y podamos abrir la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque quizás a pesar del caos de la ciudad estamos aquí. Sabemos que hay hermanos en este momento en el tráfico. Esperamos que les traigas con bien y les permitas llegar prontamente. Pedimos que en este momento, al abrir tu sagrada palabra, tu bendición nos acompañe, tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros y podamos, Señor, comprender y entender tu verdad. Danos, Señor, tu bendición a esta hora, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana quiero hablar acerca de una doctrina muy importante para nosotros. Hoy en día se ha hecho muy popular hablar acerca de el monoteísmo en otros aspectos, ¿sí? Hoy en día se ha hecho muy popular negar y refutar la Trinidad y la deidad que nosotros conocemos y que a la luz de la palabra entendemos. Así que para hablar de este tema quiero abrir con la pregunta que vemos ahí en la pantalla. ¿Por qué creer en la Trinidad si esta palabra no aparece en la Biblia? ¿Ustedes han encontrado la palabra Trinidad en el estudio de la Biblia? No, yo tampoco la he encontrado, ¿cierto? Pero hay palabras que tampoco encuentro, como por ejemplo omnisciencia, que es uno de los atributos de Dios. Y porque no aparece allí no quiere decir que Dios no es omnisciente, no es omnipotente, ¿sí? Palabras como milenio, como reencarnación, no aparecen textualmente, pero son enseñanzas que están implícitas y que su enseñanza está a través de toda la Escritura. De la misma manera funciona con la doctrina de la Trinidad. Así que hay evidencias y en esta mañana vamos a hacer un análisis textual, lingüístico, a través de las Escrituras. Pero para partir de ello necesitamos nosotros entender de que nuestra mente muchas veces no va a poder comprender plenamente la naturaleza de Dios. El día que podamos comprender y el día que podamos explicar a Dios, va a dejar de ser Dios, ¿cierto? Porque Dios trasciende la lógica humana, ¿sí? Y es como, por ejemplo, que podamos nosotros poner todo el océano en un vaso de 12 onzas. Es más, nuestra mente es tan finita, es comparado con el conocimiento de Dios, con su grandeza, con su majestad. Ni siquiera nuestra mente va a ser ese vasito de 12 onzas, va a ser así como la copita donde tomamos la Santa Cena. Es como poner todo el mar y todo el océano allí en esa copita, ¿sí? Así que, queridos hermanos,
la deidad va a ser algo maravilloso de comprender y de ver en la escuela de la eternidad. Pero por hoy vamos a ver lo que Dios nos ha revelado y lo que Dios nos ha dejado en su palabra. La primera evidencia lingüística es que Dios siempre habla a través de la pluralidad desde el Génesis. Ahí vemos una palabra que se llama Elohim, que significa Dios creador, pero esa palabra está en plural, su contexto está en singular. Siempre Dios habló en el término plural: hagamos, descendamos, confundamos, ¿cierto? Hay diversas explicaciones. A veces, un día yo hablando con un señor de otra denominación, me dijo, no, es que él estaba hablando con los ángeles. Es que él, en el momento en el que dijo creemos, él estaba hablando era con los ángeles. Pero cuando nosotros analizamos Elohim, ¿sí?, que es una palabra que describe al Dios creador y que vemos su terminación en plural, Dios no se estaba refiriendo a los ángeles, sino que estaba demostrando allí que la deidad se describe de forma plural. Así que entonces, al entender que nosotros creemos en una Trinidad, entonces, ¿somos monoteístas o somos politeístas? Ahora, ¿cómo entender la lógica y la paradoja de la Trinidad? Porque si son tres, entonces son tres dioses. Y aquí es donde entendemos de que es ese texto por excelencia del monoteísmo, Deuteronomio 6:4, nos está hablando acerca de algo que quizás va más allá de un simple término uno. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es. Y vamos a hablar acerca de dos palabras interesantes, que es Ejad y Yahid. ¿Sí? Así que la primera palabra de Ejad, nosotros en español cuando decimos uno podemos referirnos a muchas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo uno de cantidad, ¿cierto? Uno de unidad, uno como artículo, uno como pronombre, uno como orden, ¿cierto? Por ejemplo, tengo uno, somos uno, un libro, ¿cierto? Como artículo, tengo, si usted le dice, ¿tiene un libro? Usted va a contestar, sí, tengo uno, ¿cierto? Entonces ese uno ya reemplaza el pronombre del libro. Y como orden también el punto 1 al punto 2. Así que son 5 diferentes usos que le damos a esa misma palabra. Pero en el idioma bíblico es diferente. Y cada palabra tiene un uso adecuado. Por eso vamos a hablar entonces de Ejad. Y Ejad se usa por allí en un texto muy importante, que lo encontramos en el libro de Génesis 2:24. Y dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán Ejad. Serán Ejad, esta palabrita que vemos aquí, Ejad, una sola carne. Ahí nos habla acerca de uno, pero como unidad compuesta. En un matrimonio, ¿cuántos individuos hay? 2 individuos, pero aquí la palabra de Dios muestra que tal unión se convierte en una sola. Cuando hablamos de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 5, nos habla acerca, y fue la tarde y la mañana.
nuevamente dos cosas. Un día. Ejat. Tarde y mañana hacen una unidad compuesta y forman un día. Ahora, Deuteronomio nos habla acerca de que Dios es Ejat. Es una unidad compuesta. No se enfoca en contar. Aquí Deuteronomio 6:4 no se está enfocando en contar a Dios. No quiere contarlo, ¿sí? Sino que quiere describir que funciona como un todo. ¿Me hago entender? Es una unidad compuesta no con singularidad numérica. Aquí Deuteronomio no quiere hablar de una singularidad numérica, sino de una unidad compuesta. Ahora, Ejat también se usa cuando se traduce al griego, ¿cierto? Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero por allí en el Nuevo Testamento ya el idioma popular era el griego. Entonces tomaron todo el Pentateuco y lo tradujeron al griego, que es lo que llamamos hoy como Septuaginta. Y esa palabra Ejat se traduce ahora como eis, pero también se traduce como monos o como mono. Y cuando hablamos de mono, ¿qué es? Qué pena, es esta la que se traduce como mono, Yahid. Yahid es la que se traduce como mono. Y allí cuando se traduce como mono ya quiere dar la idea de que es uno solo. Pero entonces, antes de eso, hablemos entonces de Yahid. ¿Dónde se usa Yahid? Yahid se usa en Génesis 22:2, cuando se le da la orden a Abraham de que tome a su único hijo. Recordemos que en ese momento no tenía solamente uno, pero era solo uno, el de la promesa. Entonces, ¿por qué el escritor de Deuteronomio no utilizó Yahid si quería hacer énfasis de que solamente es uno? Porque entendemos que no era el mensaje que quería transmitir. ¿Cuándo más se usa Yahid en la Biblia? Génesis 22:2. Cuando la hija, ¿cierto? En Jueces, la hija de Jefté, ¿cierto? Que él se pone a hacer promesas indebidas y entonces sale la hija a recibirlo y entonces dice que es su única hija y ella era su única hija, no tenía fuera de ellas otra hija. Así que vemos entonces dos palabras, ¿cierto?, que hacen referencia a la unidad. Primera, Yahid, que hace referencia a la unidad absoluta. Y vemos entonces Ejat, que hace referencia a la unidad compuesta. Entonces, si yo dijera en esta mañana, nosotros somos uno, ¿qué término podría usar? Ejat. Muy bien. Entonces, continuando con esto, hablamos entonces de la conversión lingüística, ¿cierto? Ejat se traduce en el griego como eis y Yahid como monógenes o mono. ¿Cuándo entonces se usa mono en el griego? Cuando en Juan 3:16 se dice, ha dado a su hijo unigénito. Ahí ya quiere hablar entonces de uno. Y Ejat, ¿cuándo se usa en el griego? Cuando dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Ahí nos confirma entonces la continuidad lingüística y vemos de que es importante también este tema acerca de los idiomas bíblicos, ¿cierto? Porque nos da a entender lo que el autor quería dar a explicar, ¿cierto? Trazar allí. ¿Cuándo más se usa? Cuando Juan, en el capítulo 17, versículo
17:21 dice que todos sean uno. Todos seamos uno. Así que el Nuevo Testamento mantiene la diferencia exacta entre Ejad y Yahid, ¿cierto? Quiero hablar acerca de las huellas que ha dejado Dios en su creación. Y es que cuando un artista decide hacer una obra de arte, pone allí algo de su identidad en esa obra. Cuando un escritor decide hacer una obra literaria, pone algo de su identidad allí en esas palabras. Y saben, hay algo interesante en el universo que deja la huella de la Trinidad. Y son muchísimas cosas, como por ejemplo la materia que conocemos nosotros, ¿cierto? La materia y todo lo que existe se expresa en tres estados principales, ¿sí? Que es sólido, líquido, gaseoso. El tiempo que conocemos, el tiempo tiene una estructura triple, que es pasado, presente y futuro. El espacio que conocemos se expresa a través de tres dimensiones: ancho, longitud y altura, ¿cierto? Todo tiene eso, todo lo que compone nuestro espacio, tiempo y universo lo componen estas tres leyes. Y esas tres leyes a su mismo tiempo la componen esas tres características. No quiero decir que esto prueba y muestra con exactitud la idea de la Trinidad, pero son huellas que ha dejado Dios en el universo a través de su obra y su obra creadora. Hay otras también muy interesantes, como por ejemplo la genética, ¿sí? La genética y el ADN se lee en grupos de A3. Un aminoácido se compone por un triplete. Sin esos tres no hay proteína, no funciona. Así que se agrupan en grupos de tres. La vida funciona en grupos de tres. El átomo, la partícula más, bueno, hay otra más pequeña, pero la partícula que compone toda la materia se compone por tres: por protón, neutrón y electrón. La música, una nota básica tiene tres acordes, da una armonía completa. En la ingeniería, ¿hay algún ingeniero aquí? ¿Ingeniero de estructuras o ingeniero civil? ¿Usted es mecánico? ¿Ingenieros civiles tenemos hoy? ¿Está afuera? En la ingeniería civil, en todo lo que tiene que ver con estructuras, se habla acerca de que el triángulo es la estructura geométrica perfecta y más fuerte. Por eso cuando usted ve un puente, está compuesto por triángulos, ¿cierto? Meros triángulos allí. Póngase a detallarlo. Cuando usted ve una silla de estas, una mesa de estas, ¿por qué la hacen de tres? Porque es más estable. Ella no va a cojear, ¿sí? Así que en la física, en la materia y en el universo entero, vemos agrupaciones y patrones que nos muestran esas huellas que ha dejado Dios en ese orden y en esa armonía, que curiosamente son reflejos que expresan la majestad de su diseñador. Por eso la palabra de Dios dice: los cielos cuentan
la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Desde lo más grande hasta lo más pequeño nos habla acerca de Dios. Nos cuenta la majestad de Dios, ¿sí? Así que quiero contarles que la Trinidad ha sido atacada y que incluso la naturaleza de Jesús ha sido atacada desde siempre. Desde que Jesús vino a la tierra, fue atacado y fue negada su naturaleza. Uno de los primeros que quiso hablar acerca de la naturaleza de Jesús fue Arrio. Y entonces desarrolló el arrianismo y dijo que Jesús no era Dios, que Jesús era un ser creado. Y estamos sí hablando acerca de la Trinidad, pero quiero enfocarme ahora en la persona de Jesús. Dijo que Jesús era un hombre, pero que era un hombre creado un poquito superior. Entonces este hombre decide negar la divinidad. Existen diferentes corrientes de pensamiento, teologías como esta: arrianismo, adopcionismo, modalismo, nestorianismo, monofismo, apolitarismo, docecismo y todo lo que termine en ismo, ¿sí? Pero hoy en día conocemos corrientes como por ejemplo mormonismo, el islam, el unitarismo, una iglesia, bueno, no quiero decir su nombre, pero son muy populares, los domingos salen, ¿cierto?, a hacer obra misionera, que hablan acerca de que Jesús es un arcángel creado, ¿sí? Niegan la plenitud de la deidad en la persona de Cristo. Hay otra denominación, ¿cierto? Sus templos son muy bonitos, por aquí hay uno cerca, y se habla acerca de que Dios, de que Jesús es un Dios creado, pero entre muchos. Sí, hay diversidad de dioses para ellos, es decir, ellos son muy politeístas. El Islam profesa de que Jesús es un profeta, ¿sí?, enviado por Dios. Y pues el judaísmo también habla acerca de que Jesús fue un maestro, ¿sí? No lo reconocen como Mesías. ¿Qué creemos nosotros, queridos hermanos? ¿Qué creemos nosotros como iglesia adventista? No podemos seguir debatiendo y pensando y sacando teorías acerca de la naturaleza de Jesús cuando la iglesia tiene una postura acerca de ella, ¿cierto? Habla acerca de que Jesús es Dios eterno y no es un ser creado, de que es un hombre, sí, pero es Dios encarnado con naturaleza humana real, pero sin pecado. Sencillo. No le busque más cuestiones al asunto. Esta creencia que nosotros tenemos hace énfasis en la humanidad real de Jesús, pero sin pecado, y hace énfasis en su naturaleza divina. Cuando estudiábamos cristología en la universidad, le preguntaban al profesor, bueno, pero díganos con porcentajes más o menos la naturaleza de Cristo, ¿cómo funciona? Y el maestro nos dijo, ustedes no pueden poner porcentajes a la naturaleza, no pueden, porque algunos se atreven a decir es 50-50, ¿sí? No funciona así. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, sin pecado. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto, queridos hermanos? Pues, queridos hermanos,
Esto se le llama el misterio de la piedad. De cómo Dios Todopoderoso decide dejar su gloria y venir a ponerse en este mundo y a ubicarse aquí y tomar la naturaleza de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Juan 5:20, este es el verdadero Dios y la vida eterna. La misma palabra de Dios, sus discípulos hablan acerca de que Jesús es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne. Toda la naturaleza y la plenitud de la deidad se encontraban en la persona de Cristo. Ahora bien, también se dice y se habla acerca de que Cristo, ¿cierto? Los unicitarios, ¿cierto? Hablan acerca de que, bueno, sí, Jesús era Dios, pero ese también era el Padre. Y ese también es el Espíritu Santo. Aquí hablamos entonces acerca de que Dios no es un Dios de que se disfraza de hombre, se disfraza de Dios, se disfraza de espíritu, porque sería un Dios con múltiples personalidades. Sería algo ilógico cuando Jesús oraba, ¿cierto? ¿Con quién oraba Jesús entonces si no había nadie en el cielo que le escuchara? Y es aquí donde nosotros entendemos de que Deuteronomio 6:4 no nos está hablando acerca de una unidad absoluta, sino que incluso Deuteronomio 6:4 nos habla de una Trinidad. Porque ¿cuántas veces menciona Deuteronomio a Dios allí? Oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Es interesante incluso como menciona 3 veces a Dios para poner en manifiesto de que la Trinidad y de que uno es una unidad compuesta. Tremendo. Así que se ha atentado, queridos hermanos, se ha atentado con la Trinidad, se ha atentado contra la naturaleza de Jesús. Y si entendiéramos de que Jesús es un arcángel y fue creado, hablaríamos de un Dios que delegó a un subordinado a ir a hacer el trabajo sucio, morir y redimir. ¿Ese es el Dios al que usted cree? No, ese no es el Dios al que yo creo. El Dios al que yo creo es el Dios que decidió sacrificarse a sí mismo. Decir, yo voy a resolver el problema. Decir, voy a ir. Y prefiero morir yo antes que perderte a ti. Ese es el Dios al que yo creo, queridos hermanos. Y la clave del evangelio está en eso. El evangelio que usted ha aceptado y el evangelio al que usted cree y yo creo es el evangelio que muestra al Dios mismo hacerse hombre, vivir, sufrir y morir. Y si hay una falla en la doctrina y si hay una falla en la lógica, está aquí. Porque no hay nada que pueda explicar el amor de Dios. Porque no hay nada que pueda explicar el amor del Dios que se hizo hombre, que sufrió, vivió y murió. El creador del universo no delegó el trabajo, no creó un ángel y le dijo, vaya, solucione el problema. El creador del universo se humilló y se humilló hasta la muerte, queridos hermanos. Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios que decidió venir aquí y morir por estas criaturas que realmente ante los ojos del ser humano no valían la pena, pero ante sus ojos teníamos mucho valor. Por eso en esta mañana no voy a tomar lección acerca de la Trinidad, acerca de la naturaleza de Cristo, pero sí quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo tú por un Dios que murió por ti? ¿Qué estás haciendo por el Dios que lo entregó todo por ti? Porque muchos admiran ese sacrificio, lo admiran en gran manera, pero no se rinden a Dios. Muchos hablan de la cruz, pero siguen viviendo como si no hubiera costado. Muchos creen, pero no se entregan plenamente y totalmente. La cruz no fue un cargo delegado a alguien. No fue delegado a alguien una tarea para que vaya y se haga. La cruz fue Dios mismo diciéndote, prefiero morir yo antes que perderte. Ese fue el gran trabajo de nuestro Creador. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos interesarnos por estudiar lo que Dios nos ha revelado. Creer y tener fe y entender de que la majestad de Dios supera la lógica humana. Y aquellos que entendiendo ese gran sacrificio, gran trabajo que ha hecho todo el cielo en favor de que usted y yo podamos gozar de la salvación. En esta mañana yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a entregarlo todo por el Dios que entregó todo por ti? Y no hablo de cosas materiales. Hablo de todo tu ser. Hablo de ti enteramente. Hablo de tus fuerzas, de tus pensamientos, de tu vida, de tus hábitos, de tus palabras. Entrega todo al Dios que entregó todo por ti. Quiero hacerte esa invitación en esta mañana. Nuestro Dios es maravilloso, queridos hermanos. Quiero que oremos. Mi Dios, quizás quedan palabras y sabemos que las palabras, que el lenguaje y que nada te puede explicar a ti. Que quedamos cortos, Señor, ante tu inmensidad y tu gran majestad. Pero hay algo que sí podemos entender a plenitud. Y es el sacrificio que has hecho por nosotros. Señor, por eso en esta mañana nos rendimos completamente ante tu majestad. Nos rendimos por completo ante el Dios que todo lo ha creado, que todo lo sabe, que ha hecho planes maravillosos por mí. Perdónanos porque quizás algunas veces nos hemos negado a esos planes. Perdónanos porque quizás alguna vez te hemos dado la espalda. Perdona nuestra soberbia porque muchas veces creemos que sabemos más, que entendemos más. Pero ante tu sabiduría sabemos
que somos como niños y que no entendemos muchas cosas. Permítenos entender y saber de que tienes una eternidad preparada para nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a esforzarnos cada día y ayúdanos a entregarlo todo a ti, porque sabemos que no te guardaste nada, que no te quedaste con nada, que dejaste tu gloria allí en el cielo para venir a morir por nosotros. Y te damos gracias y alabamos tu nombre a esta hora por eso. Mi Dios, oro por nuestra iglesia, por nuestra congregación. Oro por la fe de cada uno de nosotros. Y oro porque si alguna vez hayan dudas, hayan conflictos acerca de lo que creemos, tu Espíritu Santo pueda aclarar nuestros pensamientos. Ayúdanos a abrir tu palabra cada día y poder entender las verdades que tienes allí. Pero también, Señor, ayúdanos a defender la verdad, a comprenderla y a explicarla cuando sea necesario. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, este tema es demasiado extenso. Por eso les invito para que ustedes sigan estudiando acerca de nuestras creencias, de lo que creemos nosotros como adventistas del séptimo día, de que nadie venga a usted a corromperle su fe y su creencia, de que si alguien le habla acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, usted tenga claridad acerca de lo que usted cree y de lo que entendemos, de la naturaleza de Jesús y de la Trinidad que creemos todos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Que Dios les acompañe.